Estamos en vivo y en directo, una transmisión más de Horizonte de Sucesos. Y aquí estamos en vivo, no hay margen de error. Si nos equivocamos, ya valió. Se acabó el live. Uh-huh. Hoy vamos a hablar de historias de militares que se han encontrado con cosas desconocidas. Puede ser paranormal, fantasmas, tema, ufología, ovnis, todo. Lo que sea. Todos los misterios, como solemos decir aquí. Y hoy me acompañan como siempre Memito a mi derecha. Muy buenas noches. Y Israel a mi izquierda. Y ya no tarda en llegar el Carlo, que va a estar allá atrás, detrás de cámaras. Que nunca sale, va, pero ahí está. Pero ahí está siempre. Siempre con nosotros. Pues, ¿qué es lo que tenemos para hoy, chavos? Pues yo creo que el tema de militares da muchísimos casos, experiencias, todo ese tipo de Esos vatos son como los traileros, ¿no? Sí, huevo, es lo que iba a decir. que tienen un chorro de es que imagínate, te metes a lugares a los que nadie más entra remotos. Y lo que te encuentras, ¿no? Porque es bien sabido que, pues por lo general, incluso sus enemigos tienden a hacer prácticas incluso también de brujería y encuentran muchas cosas así. A eso iba un comentario. Son la primera línea de defensa de cualquier país. Entonces es lo que busca siempre, como sabotear, estudiar o no sé. Sí. Y bueno, ya lo dije, pero lo voy a repetir. Va a ser un enfoque a lo paranormal, que es lo que nos atañe a nosotros. No va a ser militar. Crímenes, estrategias ni nada de eso. No. O sea, como avistamientos meramente que han tenido, o casos como algunos muy famosos, algunos no tanto. Ya lo iremos como platicando. Sí, cosas inexplicables. De hecho, ya hemos platicado varios. Por decir, hace poco contamos un gigante en Afganistán. No, fue el de los diablos, ¿no? Bueno, sí, el episodio pasado, sí, también precisamente en Vietnam, los que decíamos que los lentes de visión nocturna que acababan de salir eran rojos y que la gente veía famosos demonios y todo. Demonios con ellos. También me acuerdo uno que grabamos ya no en vivo, sino detrás de cámaras, que era una araña, si no me equivoco. Como sí, gigante, de mis favoritos. Creo que fue tuyo el tema, ¿no? Si no mal recuerdo. Que lo metimos en criptozoología, que encontraron en un camino, ¿no? Una araña de como de 1,5 metros. Sí, al final esos güeyes, todo el material que tienen, o sea, no me imagino, la cantidad de material que tienen en todas las ramas. Sí, más que nada, pues, cuando hablamos de encuentros con naves, o sea, sí, ovnis, ¿no? Sí. Por lo general los que los encuentran son los militares, siempre. Sí. A menos que sea un caso en particular de una persona que fue abducida, no sé, pero sí hay muchos así. Es eso. Sí, no sé con cuál quieran empezar o qué onda. Pues, digo, no hay un, ¿cómo se llama? Itinerario, no hay una... No, pero traemos, para que sepa la gente, ¿no? Que traemos historias cortas, podría decir. Tampoco para saturarlos con una historia mamalona y igual si alguien se vaya viendo todo el capítulo ahí, ¿no? Todo el en vivo. Si quieren les platico más o menos uno pasado, que es el de la araña. Ándale, si quieres retroalimentemos de la araña. Ya lo spoileé, pero si mal no recuerdo, se trataba de un soldado que estaba en entrenamiento, en un campo de entrenamiento, y le pusieron de misión llevar a una compañera, escoltar a una compañera a ellos le llaman el pool de vehículos, así como una zona donde tienen acordonado, barricado, bueno, no barricado, sino con malla corla o malla, vehículos, motos, todos los vehículos ahí los tienen guardados. Como un hangar. No es un hangar porque está al aire libre. O sea, es un área designada para meter ahí todos los vehículos. Un estacionamiento de ellos. Pues sí, se puede decir que un estacionamiento. Sí. Un lugar. O sea, ahí ponen todos los vehículos. Entonces, esta área donde ellos estaban en entrenamiento es un área boscosa, como diríamos aquí, con monte, con hierba alta. Y el camino hacia allá es tierra. O sea, es un camino de tierra. Y pues la soldado a la que va a acompañar a este güey, pues no la iban a mandar sola. Y traen armas, pero las armas no traen munición viva, es munición de salva. Que es
viene siendo esto es haz de cuenta una bala normal, Sí. pero sin la punta. Ajá, o sea, tú vas a accionar tu arma y haz de cuenta que vas a disparar, o sea, va a tronar y va a aventar fuego. Y te va a hacer daño, pero no te te va a hacer daño. O sea, nomás no hay proyectil, nada más hay Ok. cápsula de pólvora. De pólvora. O sea, haz de cuenta que se va a ver como un disparo real, Sí. pero no hay proyectil. No va a salir nada más que fuego, ¿ah? Ok. Y son M16, creo que son rifles. No recuerdo como el son rifle son semiautomáticos. semiautomáticos. Y entonces, pues ya está anocheciendo, como dicen, ya está pardeando. Y van caminando, la muchacha va por enfrente, bueno, va adelante. Y de repente se cae de sentón al piso y empieza a gritar histérica. Y la misión de este chavo era pues protegerla. Claro. Y El entonces, vato metido en su papel, ¿no? Sí, sí, sí. Pues el vato se saca de onda y dice, bueno, pues ¿qué? ¿Por qué? Y corre hacia ella y dice que cuando se acerca a ella, ve en el suelo un bulto peludo. Pues resulta, para no hacerles el cuento largo, era una araña que de la punta de una pata al otro extremo de la punta de la otra pata Sí. medía como 1,5 metros. Lo cual ya... Y dice él, "O sea, es un monstruo Sí, esa con madre". una de esas que salen en el baño, Sí, así sí. su nombre me meto. Dice él que cuando se le acercó a la araña adoptó una posición que su lenguaje corporal indicaba de que estaba lista para atacar, sí. que fue alzar las patas patas. delanteras, las alzó, y las patas de atrás las contrajo, o sea, como si fuera a brincar. Sí. Y lo que hizo este vato fue que, pues abrió fuego, lo que sería abrir fuego, empezó a disparar con Bala de salva. sus balas de salva, y la muchacha también empezó a disparar, pero la muchacha estaba en estado de shock, o sea, estaba histérica, y ahuyentaron a la araña y dice que se movió así, o sea, pum, pues así como se mueven las arañas, Sí. ¿verdad? Y pues resulta que la muchacha pues tuvo que ser retirada creo que hasta de la milicia, Es lo que te iba a decir. porque quedó pues, parece que traumada, tuvo problemas psiquiátricos después de eso. Y pues quién no. Aparte, imagínate que ella hubiera tenido una fobia a algún tipo de araña o algo así, y vienes y le presentas esa madre. Nada, que la araña estaba de... No disparen. Ay, No disparen, soy amigo. Pero bueno, Pero esa se es la una... llevaron, ¿no? O sea, ¿sí la capturaron? No la No, capturaron. se escapó. Creo que después, corrígeme aquí, Beto, según yo, llegaron como a analizar y investigar y Ujú. encontraron... Como un hoyo. Ajá. Que tenía telarañas así alrededor, Sí. y el hoyo medía lo de la araña. Sí. Estaba en un árbol, creo, abajo de un árbol ese hoyo. No recuerdo bien, pero sí Algo así. recuerdo que regresaron todavía, como a ver qué. Esta es una historia ya pasada, que ya la vimos en un capítulo especial de criptozoología. Creo que fue el primer capítulo Creo de igual. criptozoología. Pero traen acá mis compañeros historias que yo no he escuchado y me gustaría que me contaran alguna. A ver qué es. Si quieres, les cuento una, la del A ver. famoso El Cabo Valdés. A ver. Él es un chileno. ¿Que no es igual, un vato que salió en El Chavo? No, es Ramón Valdés. Ramón Valdés. Esto fue en Chile en 1977. Ujú. El 25 de abril para ser exactos. Esto fue en una zona al norte de Chile llamada Pampa Yushkuma, que es cercado del poblado de Putre, digo, a toda la gente que es por allá para que lo ubiquen. Al parecer este es uno de los casos como muy famosos en América Latina, relacionados sobre todo con el tema militar. Esta región se encuentra a más de 3.000 metros de altura. Ok. Y en ese entonces, 8 soldados del ejército chileno, bajo el mando del cabo Armando Galvez Garrido, que es precisamente el protagonista, Ujú. estaban ahí como parte de un operativo de vigilancia de rutina. Se los leo porque es un poco Sí. extenso. La misión era simplemente cuidar un rebaño de caballos y hacer guardia, ¿no? Que era como parte de las rutinas de este régimen. Aquí le llaman el regimiento Huamachuco. Son nombres un poquito extraños, Sí, pero son como nativos, ¿no? De Ajá. por allá. Esto ocurrió a las 3:45 de la mañana aproximadamente. O sea, ya era muy tarde o muy temprano, como lo queramos. Es ese punto en Sí, donde no sí, sabes sí, que si es muy está tarde o muy cabrón. temprano. Menciona que mientras estaban reunidos alrededor de una fogata, una luz intensa apareció en el cielo. Era una especie de esfera luminosa que descendió lentamente hasta quedar suspendida a unos metros del suelo. Obviamente había un silencio total, no se percibía ningún otro sonido ni nada por el estilo.
O sea, silencio del objeto o en el Sí. ambiente. En el ambiente y del objeto. O sea, mencionan que era un silencio total. Solamente la única diferencia era que lo estaban como viendo. Ok. No emitía ningún ruido, lo cual pues sacó más de onda todo el grupo. Como si se perdiera el Sí, sonido, así. nada más. algo así. Similar al efecto, ¿cómo decíamos que era? Sí, ya sé. Factor Oz. Sí, aquí, bueno, al final les digo con qué lo relaciono. Ok. A ver. Ojo, esta historia al parecer solamente entra como dentro de lo desconocido. Ujú. No habla que está como en el tema ufológico ni Ajá, nada, pero sí. ahorita si quieren sacamos eso. Obviamente la situación empezó a generar como miedo, asombro. Algunos soldados se tomaron de las manos, o sea, como acto de reflejo de protección. O sea, estaban muy sacados de onda y estaban muy espantados. Ok, eso es- O sea, en lugar de Y- usar sus armas, mejor nos tomamos de las manos. No No sé. sé. Más seguro. Abrazos, no Abrazos, balazos. sí, ándale. No sé, se me hizo. O sea, me sorprende un poco, pero pues a ver, al final, aunque estén súper entrenados, también quién sabe qué tan impactante fue la Bueno, sí. situación. O sea, no sé, trato como de justificarlo, ¿no? Ellos afirman haber sentido una especie de pérdida de conciencia o desconexión momentánea. De ahí se derivaron como todas las emociones que empezaron como a sentir miedo y desesperación. Y uno menciona que sintió mucho asombro. No menciona como hacia qué lado se fue ese asombro o qué, pero menciona que eran como sentimientos que no siempre tenían. O sea, como Ajá. muy... ¿Ajenos No, o...? como sentimientos muy extremos. O sea, como un pánico muy Ajá. Ok, fuerte, sí. un asombro muy fuerte. Como O sea, si el como muy... vato, no, o sea, nunca experimentó algo a ese nivel. Exacto. O Eso sea, sí, también. porque has presenciado pánico, has Sí, sentido sí. pánico y eso, pero decía que eso era otro, Ya otro nivel. sí, sí. Ok. Cualquier tipo de sentimiento de los que ya les comenté. Eh, entonces, el cabo Valdés, que era como sí, o sea, el mero mero ahí, dio un paso al frente para acercarse a la luz. En ese instante, el cabo desapareció frente a los ojos de sus compañeros. Esto al parecer fue durante 15 minutos. Nadie supo qué había pasado con él. Lo buscaron, o sea, como que en toda esa parte lo buscaron para ver qué había pasado. Y después de esos 15 minutos, repentinamente Valdés reapareció en el mismo lugar del que había desaparecido. Ellos percibían que algo no estaba normal. Incluso lo notaban como muy desorientado, con la mirada perdida. Y al hablar lo hizo con un tono diferente, como si su voz no fuera la misma. Lo primero que mencionan que dijo fue: ustedes no saben quiénes somos ni de dónde venimos, pero les aseguro que pronto volveremos. Esto Ajá. con una voz totalmente distinta. Ajá. Obviamente el primer sentimiento de sus compañeros fue de alarma, con justa razón. De hecho notaron que tenía la barba crecida, a pesar de que se había rasurado completamente la tarde anterior. Y de hecho... Le crece de pedo ese vato. No, o sea, de hecho, según yo, muchos militares, por lo menos en México, Sí, tienen que andar. tienen que andar rasurados. A así diferencia de bien Estados corto. Unidos, que creo que hay un poquito más de libertad. Allá no estoy seguro. Bueno, al menos en las películas sí se Ajá. ve que tienen barba, pero no sé si sea Sí, sea no. así. Otro punto importante que también como que detectaron es que él llevaba un reloj digital, el cual también había cambiado en cuanto a los temas de lo que marcaba. Decían que se había detenido y marcaba una fecha adelantada a 5 días, lo cual pues para ellos no tenía como ninguna explicación. Después del incidente obviamente le hicieron pues muchas preguntas a Valdés, pero él mencionaba que no recordaba lo que había pasado durante esos 15 minutos. Solo dijo que sintió frío, miedo y una especie como de vacío, como si el tiempo no hubiera pasado igual para él. Ujú. Esto del vacío ahora también lo relaciono con los sentimientos tan fuertes que ellos tuvieron. O sea, hablas de que esta persona sentía un vacío totalmente, o sea, como sin emociones o algo así, pero por el otro lado los compañeros experimentaron algo Extremo. extremo, como ningún punto medio o algo así. Obviamente esto fue reportado oficialmente y llegó rápidamente a la prensa. Fue cuando se convirtió como en un fenómeno en la historia de Chile, o sea, fue en ese entonces. Y sobre todo para todos los países cercanos ahí, ¿no? Lo que es Brasil, Argentina y como toda esta parte de Latinoamérica. Obviamente la historia empezó a generar como un interés por parte de las oleadas de ufólogos y este tipo de cosas. Aquí lo extraño es que, por ejemplo, Valdés con los años dio diferentes tipos de versiones, lo cual empieza como a hacerlo un poco A hacerte no creíble. dudar. Ajá. Ujú. En una entrevista muchos años después dijo que todo pudo haber sido una broma mal interpretada, cosa que muchos como que sacó de onda.
Sin embargo, Se supone que tú lo viviste. sí, o sea, muchos no entendieron como esta parte, pero en otras ocasiones, por ejemplo, él dio a entender que algo muy extraño ocurrió esa noche, entonces ahí su narrativa ya era como muy contradictoria, aunque no quiso entrar como mucho en detalles, cosa que también, digo, se respeta, pero ya hace dudar por el antecedente que hay de lo que dijiste, ¿no? Meramente nunca pues se supo qué fue lo que pasó, pero sí hay como muchas dudas respecto a esto. Hasta el día de hoy, pues bueno, el caso no tiene como una explicación definitiva, no hay pruebas físicas que confirmen que algo pasó, pero sigue siendo recordado como un episodio, sobre todo como en la historia chilena, por así decirlo. Entonces, ese es el caso del cabo Tengo Valdés. 3 puntos que me gustaría tocar. Uno, por lo menos en Estados Unidos, todos esos sucesos son inmediatamente, a los testigos inmediatamente los encierran. los encierran Sí. y los aleccionan para que no mencionen nada al respecto. Sí. Entonces, no sé si en Chile será igual o podría ser que Intervino el gobierno de Estados Unidos. podría ser porque meten sus narices donde sea. Sí. Y más al respecto de este tema, ¿verdad? Entonces, a lo mejor el cabo, ¿verdad? Cabo Valdés. Valdés habló demasiado rápido, contó su historia demasiado rápido y después le cayeron estos güeyes y la típica, ¿no? De, a ver, ahora cámbiale, vas a decir, o ya no digas nada o así. Sí, porque la historia es muy inconsistente. Digo, a ver, pudo haber sido que fuera mentira, ¿no? Pero, Sí, no también. sé, se me hacen como Obviamente. muchos... No sé, como varias cosas raras. Ahora, suponiendo que fuera verdad, hay pues 2 cosas que llaman la atención. Una es los síntomas de la relatividad, o sea, de que para él el tiempo corrió de manera diferente a la de los compañeros que se quedaron acá en la Tierra, o quién sabe dónde fue, pero ya eso de la barba crecida, el reloj adelantado. Eso, ahí te tengo un poquito de recuerdo, o sea, y corrígeme, eso yo no lo había visto en otros como casos, yéndome al tema de abducidos específicamente. Bueno, hay dos posibilidades. Una, que fue abducido. Otra, que fue un fallo en la Matrix. Que el vato se quedó atrapado en un bucle o algo y pasó más tiempo relativamente a como estaban los demás. Pero es que yo no estuve en ese episodio como para explicar ese Ya pedo, ves. pero bueno. Y eso nos lleva a mi otro punto, a mi tercer punto, que es él aparentemente tuvo una canalización. Es como una posesión, pero por inteligencias no humanas. Él estaba hablando... Ellos estaban hablando a través de él. Es lo que da a entender. Sí. Incluso relacionándolo, yo lo relaciono como un tema tipo exorcismo o algo así. O sea, cuando algo posee una posesión. Sí, es como una posesión. Pero yo esto lo relacioné también mucho al tema lado ufológico. Ajá, sí, intenté separarlo, por eso dije canalización, para no decir una posesión. Pero podría ser lo mismo, ¿no? Como sí, la película. Es una posesión. Del Cuarto Contacto. Aunque está poseída la chava. Posesión, ¿no? Estamos acostumbrados a pensar en demonios o un espíritu maligno. Pero pues también aquí sabemos... O bueno, creemos que es lo mismo. Entonces, por eso... Y si no es lo mismo, están muy relacionados. Sí, es el mismo principio. Sí, y usan el mismo medio, es más probable. Sí, fíjate que yo también resalto los puntos que mencionó Beto, que creo que también son los más llamativos. Ponle un Oxxo. No. Por ejemplo, bueno, en los casos que yo he escuchado, recuerden que soy un inexperto en esa parte, soy nuevo en esto, pero en los casos que yo he escuchado o que recuerdan alguna voz que les mencionó que volveremos o les dan algún mensaje, pero en este caso fue tal cual vivido y en vivo el mensaje. O sea, eso yo no lo había como escuchado, te iba a decir, a mí no me ha pasado, pero no, yo no lo he escuchado. Yo sí. Hay un caso en Día de la Independencia donde agarran al presidente de los Estados Unidos. Hay un caso, creo que ya lo había mencionado así en corto, de manera muy resumida, que era un piloto inexperto, que es un joven en México, que acababa de sacar o estaba por sacar su permiso de piloto, ¿verdad? Y llevaba creo que era una Cessna, una avioneta así bien básica.
salió de México, de Ciudad de México. No me acuerdo muy bien los Sí. puntos, pero algo así. Ciudad de México y el vato terminó en un lugar donde el combustible de esa avioneta no sería posible sí. poderlo llevar ahí. Y se comunicó a torre de control hablando, como dices, o sea, de manera robótica, monótona. Y diciendo cosas en nombre de extraterrestres. Entonces la persona con la que se comunicó, pues obviamente dudando de que la veracidad de ese suceso, Sí. o sea, pensando que es una broma o algo, Lo le empezó a derribó. hablar, le dijo, a ver, si eres un extraterrestre, ¿sabes idiomas? Y sí, a ver, y pues esos güeyes, los que están en torre de control, pues sí saben idiomas, ¿verdad? Sí. Le empezó a hablar en alemán y el extraterrestre le empezó a hablar en alemán. Y le cambiaban los idiomas y el extraterrestre Contestaba. respondía en los idiomas. Y sí, es muy conocido. A ver si algún día hablamos más a fondo de él. Estaría perfecto. No lo conocía ese, pero Ujú. fue interesante. Que le he hecho ver, habla con el idioma de la F. ¡Oh, demonios! ¿Qué rayos? En alemán, en F. A la madre, no, así de por sí. Sí, iba a decir. No, pero bueno, ese fue el caso del Cabo Valdés. Creo que esos son los puntos como más a debatir. Oye, pero eso a lo mejor no te escuché. Dime. Cuando el vato lo poseyeron, sí, o sea, sí escucharon los demás, ¿no? Sí. Porque Sí, así los el güey no se acordaba de eso. Los demás, Ok. pues es lo que mencionan, que escucharon su voz cambiada Sí. y que empezaron, o sea, escucharon lo que había dicho. Ok. Que ahí Sí. también, por ejemplo, no hay como mucha información de las versiones como individuales, si lo llamamos así, de las 7 personas que estaban aparte o que presenciaron eso, sino Ya. el caso es como Más muy bien se general. centra en él, ¿no? Sí, Ujú. Gira en torno a él. sí. Te digo, no hay mucha información, lo cual también como que, bueno, hace Sí. dudar un poco, pero pues también no descartes la posibilidad de que Estados Unidos se Sí, metió no, a... los militares, insisto, o sea, tienen muchísimas historias de esas. De hecho, Sí. yo me sé una. Bueno, no me la sé, ¿va? Pero se las puedo contar. Sí. Cuéntala. Y que en realidad no sé, yo supongo que fue un ovni, pero el militar en sí no, o sea, él no determina que haya sido un ovni, Un un ovni. WAP, ni nada. Lo más probable es que sí, Sí. pero lo que vio es medio raro, o sea, no es una nave como estamos acostumbrados. Y igual en el ámbito en donde lo contó no era un ámbito de ufología, o sea, era un ámbito militar. Y pues más o menos la historia dice que él estaba en Afganistán, para variar, porque ahí pasan chorro de cosas. Sí. Y esto fue en el 2013. Y él estaba con una misión de asegurar una ruta aérea, una ruta aérea. ¿Comercial o no? No comercial, sino de envío de suministros Ok. a un punto. Por ahí pasaban aviones con suministros, Sí. munición, comida, lo que sea. Y él estaba repartido, bueno, no él va, sino habían Madre. como el tres. vato, ¿no? Dividido. Sí. Fragmentado, pero literal. Sí. El güey usa un chorro de términos militares que no me sé. Sí. Pero básicamente lo que entiendo es que estaban divididos como en 3 pelotones. Pelotón rojo, azul y verde. Él estaba en rojo, creo. Sí. Y cada uno estaba arriba de una colina. Ujú. Cada pelotón. Pelotón era como que 6 güeyes máximo, algo así. Porque después menciona otra cosa, que es una compañía. Entonces, Ok. siento que la compañía es más grande, o sea, más personas. Sí. Porque en algún punto temieron que había otra compañía enemiga y ellos eran pelotones, entonces les iban a ganar en número. Pero bueno, ellos están repartidos en colinas. ¿Por qué? Porque habían habido reportes en esa zona de que los hostiles habían utilizado hasta, bueno, RPGs y antiaéreos, misiles. O sea, Sí. RPGs es granadas propulsadas por cohete, Rocket Propelled Grenade, Ujú. bazucas, pues. Sí. Y antiaéreos son pues metralletas en el suelo, ¿va? Con capacidad para derribar aviones. Entonces los mandaron a cuidar ese pasaje. Y pasaron varios días ahí. Entonces, para no hacer el cuento largo, porque el texto era larguísimo, tenía Gigantesco. muchos detalles. Ellos
no tuvieron contactos, o sea, con enemigos durante mucho tiempo. Dice que veían de repente contactos, no sé cómo le llaman, neutros o algo así, o sea, de que Como falsos positivos, por ajá, así decirlo. un campesino que iba pasando, Ya. así va. Pero en una ocasión sí había un grupo de enemigos a pie y de repente dice que se desaparecen. O sea, se están comunicando varios pelotones, ¿verdad? Entonces, de repente ya no los ven. O sea, sí, pum. De hecho, él usa la palabra puff. Dice Puff, puff, o sea, sí, sí, desaparecen. desaparecieron. como puff. Ya. Y se hablan entre ellos los pelotones. ¿Qué onda? ¿Dónde están? No, pues no sé. Se desaparecieron. Ok, ya. Ahí queda. O sea, qué raro. X. Pasa una noche y se ponen sus MVGs. Le pone el vato sus lentes de visión nocturna. Y dice que el güey ve a 1 kilómetro, a un clic. Hasta te digo que tiene Sí, chingo sí, de sí. términos. Ve como una lumbre. Dice lumbre. Ah, Así a lo lejos, sobre el suelo. Pero dice que este fuego está estático. No entiendo Ok. eso. Así lo dice el vato. Está estático. Y Sí, me imagino que no está sí, o dice, sea, no estaba, llameando, no estaba parpadeando. sí. Pero se veía, o sea, era visión térmica. Dice él que, Ok. que cambió a visión térmica y era caliente lo Fuego. que estaba ahí, era fuego. sí. Pero no se estaba moviendo. Entonces el vato se comunica con otro pelotón que estaba en otra colina y le dice, oye, confírmame lo que está a tus 3, a 1 kilómetro y así. Y ¿qué ves? Y no, pues coinciden, ¿verdad? No, pues parece una fogata, a lo mejor Sí. es una fogata de alguien. Y dice, pero ¿qué le ves de raro? Y así como que, bueno, me lo imagino ya en versión mexicana, así Sí. como que, ah, cabrón. Sí, 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 sí. A sí. ver, no Pues se no, está, no pues se no está sé, tú moviendo. dime. Ah, sí. Y ven, de hecho se dan cuenta ya como ya hay 2 ángulos, ven que está sobre el suelo. O sea, no está en el suelo, sino Sí, está está flotando, a pocos por así metros arriba del suelo, pero está inmóvil. Y de repente se desaparece. Ujú. Y puff. Otro puff. Ajá. Y luego, otra vez, pasan días, pasan noches. De repente dice que escuchan que andan aviones. ¿Enemigos? Oye aviones. Él dice, se oye como un A-10, que es el prrt. Sí. Luego hay videos así que le ponen Ujú. prrt. Que pues, es un avión de combate. No es un jet, es de hélices, pero tiene metralletas bien chidas. Se oye así, pero todo el mundo pues se pone, porque nadie o sea, todos están coordinados, ¿verdad? Ellos Sí. tienen que saber si son sus aliados y nadie les dijo nada, entonces no son aliados. Se ponen sus lentes de visión nocturna, no ven nada. Y oyen que anda ahí el avión, no oyen nada. Es como si fuera invisible, ¿no? Ajá, o sea, o un fantasma, no sé. Entonces, continúan así, pasan los días. Eso los puso muy nerviosos a todos, dice él. Llega otra noche y dice que empiezan a oír fuego. Y dice el vato que fuego, no sé cómo menciona, dice otro término, pero, o sea, dando a entender que un combate muy pesado. O sea, se oía que Ya. se estaban Dando dando con todo. que hasta se oían explosiones que estaban Sí. tirando y así. Y de repente se callan. O sea, así de la nada se callan. Y dice Silencio. el vato que, bueno, lo que pasa ahí, pues lo normal es de que o uno de los 2 bandos fue derrotado o uno de los 2 bandos dijo, bueno, hasta aquí vamos a dejarle. Sí. Y entonces ahí creo que ya los recogen o los iban a cambiar de posición o algo así. El chiste es de que ya van en el helicóptero y pues tal vez me estoy olvidando de algún Sí, de algún lapso de punto. la historia, pero lo que pasa importante es de que atrás de un helicóptero el vato ve con sus lentes de visión nocturna, ve el mismo fuego que había visto atrás del helicóptero, o sea, ya van volando. Y dice el güey que ya lo tenía más cerca y que ahí pudo ver que el fuego estaba como encapsulado en un triángulo. Ah, ok. Ajá, en un triángulo. Es como si viviera dentro de algo, ¿no? Ajá, y dice que igual que no parpadeaba, que no se movía. Yo no entiendo eso, la verdad. Y entonces dice que todos lo vieron. Y que, bueno, y antes de ver la expresión de todos, o sea, todos lo vieron así. Y de repente se fue. Ah, dice que se volteó. No sé si se giró, o
O sea, el vato se paró, pero que Despegó. se despegó. Se fue para arriba así a velocidad increíble. Sí. Y dice el vato que todos se quedaron así callados. O sea, como que... Así de... ¿Qué Sí, ¿qué pedo? es esto? Sí, porque aparte no lo comprendían y no tenían las respuestas Sí, para eso. Ajá. Y no pasaron ni 10 minutos. Ah, bueno, porque intentaron comunicarse para advertirle al helicóptero, ¿va? Y no había radio. O sea, la radio estaba muerta. Y se querían comunicar con los compañeros y no. Se fue y en en unos segundos ya empezó a tronar, dice el vato, a tronar la radio desde que empezó a haber señal. Que es una característica común cuando se presentan avistamientos de ovnis, Sí, tecnología enemigos no humana, cosas de militares, ese tipo. ajá, que les afectan hasta el radar y todo. Sí. Entonces ya cuando se pudieron comunicar, pues todos como locos, ¿verdad? O sea, ¿qué Sí, fue eso? sí. Y que no sé qué. Y no pasaron ni 10 minutos y ya les hablaron. Les hablan, dice, superiores. Los superiores les hablaron, Sí. les dicen, terminó la misión, regresen. O sea, de repente. Sí, la Esa cortó. misión era para estar ahí días, porque llevaban días ahí. Sí, Terminó la misión regresan. y regresan. Nos tiraron paro desde el otro a la, planeta. Todavía más alarmante. O sea, el hecho de que te corten una misión de la Ujú. nada sin explicación. también. Bueno, Pues al contrario, ¿no? Es como que... chido, ¿no? Sí. No, Ya, chido, güey, pero pues más Sí, pero, alarmante, pues, te acá, genera ¿no? más incertidumbre. Y no quedó ahí, obviamente, porque como les dije, todos fueron directo a oficinas. Sí, de que Y a ver qué está pasando. Le llaman debrief. Ujú. Es como informe, pero a la inversa. Ok. Ajá, les dan un informe a la inversa, no sé cómo decirlo. En pocas palabras les dicen, esto no ocurrió, no van a hablar de esto, no lo Ok. vuelvan a mencionar para nada. Sí. Y el vato lo mencionó porque ya estaba retirado el vato. Ya. Pero esto pasó en el Y 2013. ahorita lo están torturando. No, lo puso a modo de anónimo. Anónimo. Pero sí, ocurrió en junio del 2013. De De hecho, ahí- 5 de junio. Si el güey con lo del fuego, es que ya el fuego hace reacción con el medio ambiente, con el oxígeno, entonces por eso dice que no se movía, era como, tiene sentido que estuviera encapsulado. Sí, es lo que iba a decir. O sea, Cuando prendes un encendedor, Está bailando ajá, la está flama bailando la por el flama. aire. Sí, sí, sí. O sea que si estaba Está el en... combustible alimentando el fuego. En ese caso no había ni algo que le proporcionara, pues sí, el combustible. para que estuviera... Ajá, y tampoco había aire que lo afectara o- moviera. Ajá. Ya. Ahora, ya que si nos vamos más loco... A ver. Era el diablo. No. En su ovni. En su Se apareció. nave. ¿Qué onda, Eh, güeyes? Cuando dicen que, y bueno, yo nunca he estado en un hoyo negro del espacio. Según tú. No, Ah, yo no. Perdón, no. Bueno, cuando caes a un agujero negro Ajá. y cruzas el horizonte de sucesos, Ok. que por eso nos llamamos así, horizonte de sucesos, porque es una parte del hoyo negro. Una vez que cruzas ya no vuelves. Ya no vuelves, nada de la información que cae ahí sale. Sale. Si tú estás aquí en la transmisión en vivo, ya no puedes salir. Ya no puedes salirte. No, te hablan en tu casa, no. No, puedes. ni ya. puedes cambiar a otro No, live, ya no. no. Aquí te quedas. Pero dicen que si tú estuvieras de espectador viendo a una nave o un astronauta que cae al hoyo negro, lo vas a ver que se queda la imagen Estático. como estática. estático. Ah, ok. Ujú. Pero ya se fue. Ya se fue. Sí. Pero es cosa de relatividad. O sea, el hoyo negro está estirando el espacio y el Y- tiempo. Y tú lo vas a ver. En realidad se va a estar moviendo él muy lento con respecto a ti. Pero para él las cosas están pasando a otra velocidad. Entonces a lo mejor, bueno, dicen que los ovnis, la forma en que vuelan o viajan entre el espacio, distancias muy largas, modifican el espacio, lo estiran o lo acortan Sí. a su voluntad para moverse. A lo mejor el campo gravitatorio artificial que estaba generando la nave esa Ya. dio ese efecto. A lo mejor sí había una lumbre que se estaba moviendo. Puede Sí, ser. pero no se movía Pero porque lo lo veían. Ajá. Puede ser. Posiciones relativistas. Como dices, no es una versión, una teoría Es- más ya loca. saben que aquí pero- sacamos cada locura. Cada mentira. Cada Sí, mentira, sí. Y nada, Este- nos está viendo un vato ahí de la El CIA güey. y todo así. Apuntando. Anotando, sí, Sí. maldita Oye, sea. Y los vatos, güey,
que andaban caminando ahí, pues se los chupó Faros, ¿no? Ah, sí, no, ya no Ya supieron. no supieron nada porque ahorita me estaba acordando que iban una tropilla y Ajá. de la nada, Ahora, vámonos. otra cosa que se me ocurre, ¿no sería tecnología gringa? Chinga. Por eso desaparecieron enemigos y por eso se oían disparos. A lo mejor era otro bando enemigo, o sea, Que de parte del mismo. se metió ahí a... Por eso andaba un intervenir. avión invisible, oían un avión, pero no lo veían. Pues puede ser. Ca- A mí lo que... Capaz que andaba ahí y fue a ver a sus amigos y luego ya se fue, no sé. A mí lo que me sorprende, que quizás sea como tema menor, es que hayan cortado la misión así de la nada. No sé si a lo mejor también así estaba planeado que sucediera, Podría pero ser. para mí el hecho de que un mando superior o el alto mando venga y te corte un plan que ya estaba es un mal indicador. O sea, es algo de... De que algo pasó. Es señal de Sí, emergencia. pero Ajá. ¿cómo se dan cuenta si los de la misión son los que están... Los que ¿Cómo? están ahí, güey? ¿Cómo? O sea, los que cortaron la misión, la terminaron fueron los altos mandos, pero ellos no estaban en el lugar. Sí, Ajá. pero Entonces alguien les dijo... es que o- Pero lo que ¿qué voy onda? es... esos güeyes tienen, Ajá. o sea, visión satélite, radares. Sí, a lo que voy todo. es... Me lo imagino como una película donde los altos mandos que están desde... Ajá, en un quién búnker, sabe dónde, dando apoyo aéreo, ven algo y es como de... Retírense Sí, o sea, de ahí ahora. Sí, es así, como en las películas. O sea, alguien, Sí. ahí en el donde están esos güeyes, hay pantallas y en esas pantallas están viendo lo que está viendo Sí. el satélite o Ujú. el dron. Sí, el famoso sal de ahí. O sea, Ujú. que es precisamente a lo que voy. Yo como recluta a cabo es como, ¿qué vieron mis superiores para haberme sacado de ahí en una misión? Ujú. ¿Qué vieron o qué pasó? O sea, ¿sabes? Para Dice mí es que una señal de alarma eso. Es más fácil el decirles una mentirilla Ujú. a que les digas, de esto ya no van a hablar. Es como que, pues más ganas me dan de... Sí, pero... sí ¿Quién le- sabe, güey? Es que siento que también en ese ámbito, sobre todo, tienes que ser muy claro. Está Sí. muy transparente y a la vez está siendo muy transparente y enganchar y comprometes. Porque también los castigos, si revelan cosas, pues son severos. Porque si no les dices que no digan nada, Ajá. van a decir, no me dijeron nada. No me dijeron No pasa nada. nada, pues yo lo voy a contar. Y es lo Pues que sí. no quieres, ¿no? Sí, es como de, a ver, yo ya te avisé. Si tú Ujú. llegas a decir algo, Que valiste. ajá. Ahí sí alguien tiene alguna historia acá del ejército paranormal que quiera contar, estamos para leer sus comentarios. Sí. ¿Y qué más? ¿Por qué dijiste que eran gringos? O sea, los enemigos eran gringos. No, que a lo mejor la nave era gringa Ah, ok. y tenía tecnología negra, o sea, Sí, secreta. secreta. Black Ops. Muy bien. Había una historia que vi en un corto, creo que en Facebook, que fue aquí en México. Yo la verdad no la creí, pero algo Muy así bien. decía que, por lo mismo no la creí, la pasé, pero que militares mexicanos, iba a decir japoneses, no sé por qué, andaban en Es la que estábamos sierra. hablando ahorita de todo. Ujú. Sí, va. Andaban en la sierra y encontraron una cueva y en la cueva encontraron reptilianos sacrificando a una persona Ah, su madre. y que abrieron fuego y que se agarraron a balazos entre los dos, ¿va? Ya. Y yo no la creí porque nunca he escuchado Reptilianos tirando balazos. reptilianos ¿Plomo? haciendo un sacrificio y aparte los historias de sí he escuchado historias de reptilianos en cuevas, pero han estado, o sea, metidos no acá así de profundo. que la ves así De que entrando. vas pasando y, mira, están sacrificando a este güey. y si van a necesitar hacerle algo así a una persona, no creo que vayan a una cueva. Exacto. O sea, lo van a hacer en En Una una instalación. nave, ajá, en una instalación. aparte. Sí, sí. de- Dice CKMX que esa historia no pasó en no, México. pasó en México, entonces me confundo. Ah, bueno, Digo, igual lo aclaraste al inicio. bueno, es que de hecho, la verdad, así la pusieron. Es que ya ves que Sí, es cada un quien... tema. Le cambia, ¿verdad? Sí, ahí la pusieron en Estados Unidos, dice. Yo creo Sí, que igual. yo cuando lo vi decía que en México, decía que eran militares mexicanos. Nuevo pero- México no habrá sido. ¿Eh? Nuevo México no A habrá lo sido. mejor, a Puede lo Sí, ser. mejor ahí. Bueno, al final también pueden ser similares. O sea, puede ser que haya sido así y esta sea otra, o sea, no sé. Se cruzó, se brincó ahí el río. El vato. A ver, yo les voy a Bien. contar una. A ver, échala. Vamos a cambiar un poquillo, ¿verdad? Esta fue en los años 90. También un grupo de soldados del ejército mexicano fue enviado a una comunidad
rural del estado de Oaxaca en Mixte, algo así, no sé cómo se pronuncia, con el fin de pues quitar ciertos cultivos o sembradíos que no deberían de estar ahí. Digamos que si le haces así, te pones bien relax. Bueno, el campamento se estableció cerca de una zona conocida por los lugareños como el Paso del Diablo. O sea, ya, ya de ahí por el puro nombre sí, es como desde ya ahí no nadie se mames. para. Güey. No es porque te va a ir bonito, No. ni Sí, porque va a sí, estar sí, lleno sí. de El flores. Paso del Diablo, esquina con Apocalipsis. Nah. Sí, o sea, la zona más turística Sí, sí, de sí. México. No, donde advertían que había cosas que no eran de este mundo, así se menciona. Una noche, mientras hacían guardia, 2 soldados escucharon extraños ruidos en los árboles. Específicamente, gruñidos, ramas que se quebraban y lo que parecía eran como risillas, carcajadas ahogadas. Ujú. Dicen, pensando que se trataba de criminales, alertaron a los demás, a todo el pelotón, y salieron a investigar. En eso encontraron huellas enormes como de un animal, pero con forma casi humana. O sea, una fusión como canina con humano. Ok, ya veo Saben por hacia dónde va. Sí, 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 sí. Oaxaca, Sí, el sí, sí. bosque, toma la papá. Esa misma noche uno de los soldados desapareció. Mencionan que lo buscaron por horas y lo encontraron hasta la mañana siguiente. Estaba desnudo y besuqueado. ¿Te imaginas el vato acá? Nada. Este vato, güey. Estaba desnudo, cubierto De besos. De besos. Besos no identificados. Estaba arañado, pero no por rasguños, más bien, no por una... O sea, recibió Sí, un ataque. Un ataque y que estaba completamente en shock. Y él nada más estaba como repitiendo que decía, no es un animal, es un hombre que se volvió animal. Eso estaba. Era un Entonces, agua. imagínate en pos así como de Fetal. Yamcha, Ah. cuando explota el Sí. Cyberman, diciendo eso. Exactamente, entonces era un nahual, nahual. lo que él vio. Y algunos soldados decían haber visto una criatura parecida a un jaguar, pero con cara, con rostro humano. A ver, Entonces, sí, pues, un imagínate pinche eso. O sea, si de por sí Sí, ver un pinche jaguar. jaguar, Sí, güey. sí. Ahora ver que tiene cara de humano. Bien cura, ¿no? Sí, pero Sí, no. Pero no, o sea, de lejos, Sí. acechando que lo vieron acechando en el campamento desde el monte y que un anciano de la comunidad les explicó que probablemente molestaron a un nahual, que es un brujo que puede cambiar de forma y proteger ese lugar. Y les aconsejó que hicieran una ofrenda Mm. y enterrar sus armas y pedir perdón. Pero, pues imagínate, o sea, ellos no pueden hacer eso porque No. quedan expuestos. Sí, claro. Dice que la unidad pues se fue y pocos días después, sin explicación oficial, algunos miembros Bueno, más bien, perdón, aquí no me brinqué un punto. Ujú. Termina en que la unidad se fue sin explicación. O sea, eso No ya- supieron No supieron qué nada, fue. simplemente dijeron, vámonos. Algunos miembros del pelotón aseguraron que el gobierno cubrió el incidente como una confusión por condiciones de alta montaña, pero entre ellos se habla que hay una bestia en ese lugar. Creo que lo de alta montaña es como cuando te da Apoxia. Sí. Sí, ajá. No. Sí, sí, ¿no? Sí, son síndromes de alta Hipoxia. montaña. O sea, O sea, Que se te va La presión atmosférica es menor, hay menos oxígeno. y empiezas a ver cosas Ujú. o así. Entonces, una de las cosas más comunes es que los nahuales Andan que en la sierra. andan en la sierra, en los Y más por pueblos allá, en rurales, Oaxaca. sí, del centro sur. Se habla más de eso y hay muchas historias de militares que se encuentran con nahuales. Ahorita nos Sí. traje una, pero sí hay Sí. un montón. De hecho, eso. sí. que ahí tocas un punto porque, por ejemplo, en mi pensar, yo es a lo que menos le hice caso. O sea, por ejemplo, a mí es como más historias o paranormales o ufológica. Pero imagínate esos güeyes militares que andan siempre en la selva haciendo todo lo que se han de encontrar relacionado al tema de nahuales, chamanes, todo ese tipo Brujos, como... pues, todos ajá. los Sí. brujos. Sí, porque ellos tal cual andan en zonas inaccesibles para las personas, para los Sí, civiles. para el Ujú. público, ¿no? Para Claro. la persona común. Sí, lo que Ahí ellos acaba han de llegar tocar. el Carlos Rodríguez ahí atrás. Y ahí hay cena, ¿eh? Muy bien. Estamos Que en le eso. entres con todo. No lo Y tienes que quiero decir. leer el comentario de CQMX. Dice:
que eso, bueno, ya había dicho, pasó en los Estados Unidos y cuenta que en una excavación militares americanos dieron con una base alien y esos dispararon. Eso es el caso de la base de Dulce Sí. de Schmidt, ¿cómo se llamaba? No, Schneider. Dan Schneider. Se hizo el tiroteo y según hay un sobreviviente que ya falleció, Dan Schneider, que contó la historia. Ajá, sí la conocemos. De hecho hay hay como 3 episodios dedicados a Sí, la de base hecho en de el Dulce. canal de YouTube Sí. tenemos los 3. Por ¿Cuál? si los quieren ver. Yo creo que estaría bien leer comentarios ahorita, ¿no? Vamos a darle un minutito. Sí, ya creo que hasta el es- fin, hasta ya es arriba todo. había. No, pero creo que arriba había. ¿Ah, sí? Creo que dejamos pasar algunos, no sé. Es Eh, él, el que dijo él, ¿no? Ujú. No, Creo. está bien. Ok. Sí. A lo mejor entonces está confundiendo la historia que tú decías con la de la base de Dulce. A lo mejor. Sí. tú la- Pero en la historia de Dan Schneider no eran reptilianos. Pero sí había. Bueno, en la base de Dulce Era sí como había un mix, ¿no? reptilianos. Sí. Ujú. Un mix era el multiverso. Sí, de el los multiverso. aliens. Sí, que el vato bajó, pero que él era como más bien un supervisor o no sé qué andaba Ajá. haciendo ahí. Porque está la versión de él, está la versión de... ¿Cómo se llama el otro? Wolf, algo así. Doctor Wolf. No sé qué era. Sí, era un doctor, ¿verdad? Ah, Doctor Wolf. Y el tercero, el que tiene nombre más como latino. Ah, Juan. No. Pepe. Fíjate que ahorita que Se me van estuve los nombres. buscando contenido para este tema, escuché una historia, no se las puedo contar porque no me la memoricé, pero un militar cuenta que esto no, lo único que tiene de militar es que el güey era militar, pero no ocurrió en esa situación, ¿verdad? Pero el vato estaba casado con una mexicana y él es estadounidense y que su esposa no sabía, o su novia no sabía español. Entonces estaban en casa de su familia. No, ¿cómo era? Al revés. Sí. Él nos... Él fue el besuqueado. No sé, pero el chiste es de que hablan de La Llorona. Ok. Y el güey es el... Ah, no, era un amigo de él, perdón. Él era el gringo. Y el amigo era mexicano y su esposa era americana, estadounidense. Sí. Y su esposa no sabía español. Entonces cuando estaban en la casa de la familia del mexicano, estaban jijiji, jajaja. Y luego no sé qué tema tocaron de La Llorona, que todos pues empezaron a hablar serios, ¿verdad? Y la muchacha vio, no entendía, pero vio que todos cambió el mood, el ambiente. Y que le preguntó ya después, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿De qué estaban hablando? Ya el vato le empezó a platicar la historia de La Llorona, ¿no? Que dicen que una mujer ahogó a sus hijos en el río, o aquí la conocemos como que en la laguna, porque pues tenemos... Estamos dando pistas muy muy difícil, muy perras. Pero aquí hay una laguna y nosotros la conocemos con que en una laguna. Sí. Y de hecho, La Llorona aparece en todo Latinoamérica. Sí. O sea, en toda Latinoamérica la conocen. Y bueno, Sí. a lo que voy es que esa noche la escucharon y dice el vato que tal cual la historia dice que si la oyes muy cerca es que está lejos y si la oyes ok. lejos Como es el que está inverso. cerca. Ajá. Y sí, dice que la oía gritando así como, o sea, que se oía bien acá. Machín. Y que la muchacha estaba pues, Sí, asustada, temblando, que lo estaba aterrorizada. abrazando. Y dice el güey que él también ya se estaba cagando del miedo, pero pues como Es que chingados hace, ¿no? en esa posición pues el vato intentaba verse acá machimba, lo que haría cualquiera, o intentaría cualquiera. Sí. Pero dice que la oían como que estaba afuerita, o Ya. sea, afuera. Entonces, según la lógica Está lejos. Está lloronesca, lejos, sí. Ajá. estaría lejos. Y dice que de plano y aplicaron la de la cobija los dos. O sea, se Que ya, taparon. La No hay mejor- cobija, no no hay hay mejor defensa. arma, güey, que la cobija. No, güey. defensa. O sea, ya en el chat no nos dejarán mentir, pero Ajá, la cobija The es... Whipping Woman, dice Alex. Así decía, porque la historia estaba en inglés y así le decía el vato, The Whipping Woman. Y Y dice Tiguito Pérez. ya pura Llorona no hay de otras o qué. Pues no sé qué estabas viendo, pero Sí, estábamos hablando de ovnis y ahorita salió lo de la Llorona Y de Nahuales. y de Nahuales. justamente. Y a lo que quería llegar es que aquí mi carnala Ajá. dice que la escuchó ahora este año, dice, y mi cuñado, su esposo, también dice ¿Que la escucharon? él confirma
Y dice que sí, pero que ellos lo oyeron lejos. O sea, estaba Estaba al lado. sí, Ese es el pedo. bajo la lógica lloronesca. Lloronesca, pero... O sea, ella dice que la escuchó, tal cual. O sea, en la madrugada y así, Sí. típico. Y, Bueno. y que no decía su frase típica. Sí, de que de mis mis hijos, hijos, sino pero otra sí cosa. se oía que estaba gritando. Se Ya. escuchaba pescado frito. Nadie va a entender ese chiste No, porque pues no, pero es lo Pues mira, quién sabe hasta dónde llegue. dice Alex, el agua atrae muchos eventos paranormales. ¿Será? Pues solo que sea- Nunca lo había pensado, pero como en, bueno, los ovnis aparecen sobre cuerpos de agua por lo general. Que ahí siempre hay agua y agua cerca, ¿no? Bueno, dicen que están establecidos en el océano. océano. También, según la lógica de... No me acuerdo cómo se llama. Pero del niño de señales, Ajá. aparecen lejos Lejos del agua. Bueno, porque eran demonios. Eran demonios, dice la teoría. Pero, a ver, ¿qué más traemos? Yo que traigo más historias, A no ver, sé pues- si sigo otra vez o vas tú. ¿Cómo? Traigo una que aquí ocupaba su apoyo, A que ver. es el experimento Filadelfia Bebé. del 43. Si quieren lo digo Muy así como bueno. muy por encimita. Y Yo, ustedes, yo lo pongo así en pan tostado. y ustedes complementan con lo que, Ah, ya entendí. con lo que saben. Ok, a ver, dale. Bueno, todo comienza en plena Segunda Guerra Mundial. En 1943 la Marina de los Estados Unidos habría llevado a cabo un experimento secreto en el astillero naval de Filadelfia, en Pensilvania. El objetivo principal del experimento habría sido hacer que un buque de guerra, el USS Eldridge, se volviera invisible al radar enemigo. Pero de acuerdo con algunos testimonios, lo que realmente ocurrió fue como otra cosa distinta a lo que ellos tenían pensado. Hay un hombre muy relacionado con esta historia, que es Carlos Allende, un hombre que en la década de 1950 escribió una serie de cartas al investigador Morris K. Jessup. En ellas Allende afirmaba haber presenciado el experimento desde otro barco, o sea, como quien dice otra Ujú. perspectiva, Ajá. y detallaba que el US Eldridge no solo desapareció del radar, sino que literalmente desapareció físicamente por unos minutos para luego reaparecer en el mismo lugar, ¿no? Según este testimonio, el barco fue envuelto en una niebla como muy profunda antes de desaparecer por completo. Cuando volvió a materializarse, parte de la tripulación habría sufrido como consecuencias muy feas. Algunos estaban desorientados, otros desarrollaron trastornos mentales graves, y en otros más extremos se decía que varios marineros habían quedado fusionados con el metal del propio barco, como si hubieran sido como absorbidos por la estructura. Hay una teoría que es muy difundida, o sea, que es el experimento, o sea, este experimento según intentaba manipular campos electromagnéticos para lograr un tipo de Como viaje en el invisibilidad al radar. Algunos han llegado a decir que accidentalmente se abrió un campo interdimensional, o incluso que el Eldridge fue teletransportado por un momento a Virginia, a más de 300 kilómetros de distancia, y regresó segundos después. Ajá. O sea, hay como muchas versiones alrededor. Oficialmente la Marina de Estados Unidos obviamente ha negado como que este experimento haya ocurrido. El US Eldridge, según documentos desclasificados, estaba en otro lugar en la fecha que según ocurrió. Además, la Marina sostiene que no tenía ni tiene la tecnología para realizar experimentos de esa naturaleza. No lo creo. Sí, muchos lo que creen es que ese experimento fue real, o sea que en realidad sí pasó, y pues obviamente la Marina va a hacer todo lo posible por... Sí, porque Por negarlo. Por después ocultarlo. se habló de que era un fraude, ¿no? Que era Ajá. mentira todo eso. Sí. Pero, ¿quién sabe? Yo no sé mucho del tema, la verdad es como nuevo para mí, por eso Ujú. como que quería su apoyo, pero es uno de los casos como muy sonados. Sí, muy Y me llama famoso. mucho la atención, o sea, el tema de la gente que quedó como fundida en esa parte. O sea, se me hace, basándonos, no sé si en la ciencia o algo así, se me hace como un efecto de un experimento, algo muy como muy potente. O sea, siento que algo se distorsionó ahí y afectó al grado de fusionarlos, ¿sabes? Como fundirlos en esa parte. Mira, yo una vez... Es así, una más. Sí. Sí. Y una vez, les digo que aquí hay una laguna cerca y hay iguanas.
Una vez quise hacer un atrapador de iguanas con un palo y una horquilla en la punta. Ajá. Acá, ajá. Como el de Jurassic Park, Sí. que era como una El que horquilla muere, eléctrica. el que muere. Ajá. Y le puse 2 clavos en las 2 puntas de la resortera, que era una Ajá. resortera amarrada. Sí. 2 clavos y esos clavos a unos cables. Y los cables pelones los conecté a la luz. Su puta. Entonces, Mames. para probarlo, estoy hablando de mi Sí. infancia. Sí, Ajá. sí, sí. Y tenía unas láminas ahí cerca. Entonces lo puse en las láminas y se botó la pastilla, se rompió el fusible, porque ahí usábamos fusibles. Y los 2 clavos quedaron fusionados, se soldaron a la lámina, pero eso es otra cosa. Sí. A lo que iba es de que una de las formas en las que teóricamente, bueno, no teóricamente, sino el principio de la teletransportación Ajá. sería descomponer un objeto en partículas Ya. y recomponerlo en Ok. otro lado, ¿verdad? Porque Sí. las partículas pueden Se pueden acomodar. moverse más Sí. rápido que la luz por la cuántica, el entrelazamiento cuántico, sí. muchas cosas complicadas. Entonces, si tú tuvieras una computadora súper avanzada que pudiera memorizar toda la posición exacta y cantidad de tus átomos Sí. y los pudiera recrear en otro lado, pues ahí estaría la teletransportación, ¿no? Claro. Entonces, si hicieron algo similar de que la cohesión molecular de las partículas, o sea, su fuerza entre ellas, su conexión entre ellas se aflojó o cambió. A Y lo se mejor mezcló con la se materia que mezcló estaba la ahí. de los soldados con la del Y ahí- buque, la de las paredes. Y es donde dicen que O sea, se... por ahí a lo mejor algo Sí. así pasó. Pero sí suena muy impresionante. Y yo lo escuché hace tiempo Ya. y decía que hasta algunos soldados que quedaron fusionados, algunos estaban vivos. La madre. O sea, imagínate Sí. que tu piel se haga parte del metal. Que entres al baño y te sientas así en la taza y está la carilla de un vato. Help me. Sí, sí, sí. Pero bueno, esa fue la... en el papel. Luego ya- Esa fue la historia muy por encima. Creo que igual después vale la pena hacerle... Ajá, más profundidad Sí. de investigación. Más profundidad, así es. Pues ahí les va, está más... Es otra vez diferente. A ver. Ahí va. Está titulada La Batalla de la Niebla. También acá en México. Yo traje puras locales. Muy bien. Esto fue... creo que no dice el año. Ah, sí, 2004. O sea, no hace mucho. Sí. Dicen que eso fue en Hidalgo. Así menciona, ¿no? La historia, que fue un lugar prácticamente igual que en Oaxaca, en una sierra, pero en Mm. Hidalgo, donde el camino se perdía y ya eran puros árboles y la niebla estaba más espesa, que ya ni se veía absolutamente nada y que este lugar no aparece en los mapas, eso es lo que se cuenta, Ok. Ya. que es un pueblo olvidado y que le sucedió, pues como les digo, al ejército mexicano en el año 2004, que iban con una orden de patrulleo de la zona. Ujú. También por actividades criminales, como decía al principio, pero se Sí. encontraron con algo que nada que ver. Ajá. Y ok, para empezar, el teniente a cargo, cuyo nombre pues no lo Sí, mencionan, está, no. reportó que al llegar al pueblo todo parecía demasiado callado, que no había ni animales, perros, gatos, ni niños, que solo había ancianos que los observaban desde los portales. Portal pues son como arcos, un edificio con arcos, bueno, es lo que yo entiendo por portales, Ujú. como si ya supieran que ellos venían a visitar el pueblo. Esa noche al montar guardia comenzaron los ruidos, gruñidos, chillidos y zumbidos que interferían las comunicaciones de radio. Uno de los soldados, joven, nervioso, disparó al aire pensando que algo le seguía entre el matorral y al día siguiente lo encontraron muerto. ¿Al soldado? Ajá. Decía que tenía marcas de garras y mordidas en el pecho, pero sin una gota de sangre en el cuerpo. Eso también es una señal. Y no estoy hablando del chupacabras, estoy hablando Entonces, de también los brujos hacen ¿sí? ese tipo de cosas. Ajá.
Dicen que el pueblo no lloró ni ayudó, solo una mujer se acercó al teniente y le dijo, ¿ya están despiertos? Si no se van hoy, no se irán nunca. Sí, ya. O le ponen, Sí. o le ponen, dice. 100% Dice que, directo. que todavía hubo una tercera noche. O sea, ellos se quedaron. Sí, la Pues es forzaron. que pues ellos van a una misión. Sí, no sé, pueden irse así de porque huevos. la señora doña Ajá. Les dijo esa doña frase. Lupe dijo, ¿Qué le vas a decir a los altos Ajá. mandos? Sí, claro. no es que doña Lupe me dijo que me fuera. Mm. Ay, no, ay, sí, Ay, cabrón. sí, te amenazó, sí. Ah, qué bueno que te Arrestado. Qué bueno, güey. Sí. Sí, que la tercera noche fue todavía peor. Que la niebla cayó temprano y cubría todo como, mencionan como un sudario. Parece sudario, no sé qué es un sudario. Dice, los Una soldados... manta. Ajá. Ah, cierto, como el sudario de Ujú. Turín. ¿Sí, no se llama? Sí. Los soldados oyeron pasos, carcajadas, y esas carcajadas eran como guturales, Ajá. así de... Como monstruosas. Sí. Como metaleros. Y también aullidos, no de lobo ni de perro, sino de algo distinto. Dicen, no es un tiranosaurio, es algo más grande, le dijo. En donde me quedé así, que no era de eso. Algo que se arrastraba y hablaba en una lengua que ningún traductor entendía. Fue entonces cuando los vieron, figuras enormes cubiertas de pelo, ojos rojísimos, mitad hombre, mitad bestia, que algunos llevaban collares de huesos humanos. O sea, era como un skinwalker, un Sí. nahual para nosotros, ¿no? El pelotón abrió fuego y nada, las balas no les hacían absolutamente nada. Uno de los soldados comenzó a rezar e implorar y el otro gritaba que eran demonios de la antigüedad y no sé qué otras cosas. Solo el fuego en antorchas, Lumbre. ajá, lumbre, logró alejarlos un poco. Entonces empezaron a encender ramas, explosivos, bengalas. El arma primordial. Sí, Primitiva. la primera, sí. Y dicen que la selva era como si emitiera un pinche rugido, un estruendo así a su alrededor. Ya al amanecer, ya que todo calmó, solo quedaron 5 de ellos vivos. Todos con heridas, con miedo, en silencio, que nunca volvieron a hablar del tema y la misión fue clasificada. El informe oficial fue confusión por alucinaciones debido a gases naturales. La verga, Bien güey. sacado Ya del sé, o sea, orto. Se Ahorita los fumas, cargaron, tómalo. se los cargaron a todos. Y la señora sí. Te dije, güey, te dije, sí, sí. Dice, pero uno de los soldados ya retirados, que ahora vive en el norte del país, lo dijo en una entrevista años después, que eso no era del crimen, sino que no eran humanos, que eran nahuales, brujos del monte que protegen ese lugar. Ujú. Y que ellos nunca debieron haber pisado. Pues esos vatos no era culpa de ellos. Pues, Sí. ¿no? O sea, creo que les pudieron haber dicho, ¿qué van a hacer? No, pues Ven. venimos por esto. Ajá. Bueno, mientras no molesten acá. O Sí. nada más de estos días. Es no, que- no se pueden ir. Yo creo que es un poquito un conjunto de lo que te decía hace rato, ¿no? A ver, los soldados van a... Si hay aldeas o si hay poblaciones que viven muy remotamente dentro de las selvas, Ujú. los soldados creo que todavía van aún más allá de... Sí, de a eso. lugares Sí. todavía más recónditos. Entonces, en esos lugares recónditos o remotos, pues como no conocemos, seguramente puede haber chamanes o algo así, o nahuales, Brujos. con toda una historia detrás de eso, ¿no? Que igual solamente los militares conocen. Entonces, no es ni culpa de los militares, pero igual tampoco es como culpa de los nahuales. Siento que es como un tema muy circunstancial en el que pues ni uno ni otro tiene la culpa, sin embargo hay un conflicto. Pues sí, ¿sabes? pero es que ninguno de los dos estaba haciendo. Los soldados estaban en el lugar equivocado en el momento Sí. equivocado. Sí. También mencionas que... Y no le hicieron caso a Doña Lupe. A Doña Ajá. Lupe. Mencionas que sentían que todo el bosque, o todo el Ajá. monte, toda la jungla Como estaba gritaba o gruñía. gruñendo. Era Es- como si el mismo ambiente Sí, se los- apoderara Ah, con sus poderes. Eso me no sé. recuerda al lush, que era una sustancia que brotaba Ujú. negra del suelo. En alguna vez lo Sí. mencionamos. Sí, sí. Pero iba a decir que luego pues ahora sí que los nahuales, los chamanes o los brujos de las sierras, así de esos lugares Son como que recónditos, muy celosos con sus. son sus como que, zonas. a lo que Claro. iba es que También. son muy apegados a la naturaleza, Ah, sí. al ambiente, o sea, son como Sí. que
ya Son parte de él. parte de ellos, Entonces, de alguna manera siento como si el ambiente respondiera sí, por ellos. por ellos, Ujú. ajá. O sea, como ellos, a lo mejor. Sí, pues algo también así. dentro de sus creencias, no de todos, ¿verdad? Pero muchos antes de entrar te dicen pídele permiso a tal o hazle Ajá. cierta ofrenda. O sea, como que Ujú. hay mucha conexión entre el pedir permiso a entrar a ese tipo de lugares. Oye, Ah, muy buenos, ¿eh? Está bueno. sí, sí. Tengo otro, pero a lo mejor ahorita mejor que le... Yo A ver. Ya pues, no quiero, dice. Ya se me quiero ir, ya me dio miedo. Ay. Yo había escuchado varios, pero ya tiene mucho y sí. ahorita Sí, pues sí. no los preparé. Y también eran de precisamente de soldados y Soldados. nahuales. Sí, es que a mí me gusta mucho ese tema de cómo te encuentras con un ser que no puedes tumbar a balazo. Ajá. Ya está usando una fuerza Sobrenatural. sobrenatural, Sí. pero machín, ¿no? O sea, y que el fuego sea lo único, habla de que algo de la naturaleza solamente puede ser Ándale. contrarrestado con otra fuerza de la naturaleza como es el Sí. fuego. Y sí, la otra historia se llama La Misión del Mezquital. No sé si alguno de ustedes No. No. la escucharon. Pensé que era la que ibas a decir, porque esta también fue en el norte, nada más que igual le pasó al ejército. Déjame ver si encuentro el año, creo que no decía. Pero fue en una zona montañosa de Durango, en el corazón del Mezquital, cerca de comunidades tepehuanas, donde aún se practican rituales ancestrales, y ellos iban a verificar una pista clandestina y un supuesto campamento ilícito, Ujú. y lo que encontraron pues, fue otra cosa, ¿no? Aquí menciona que eran 12 soldados, todos eran jóvenes. Ellos subieron a pie entre las veredas angostas, iban armados, vigilando acá que no se les acercara nada. Sí, un animal también. Ajá. Y al tercer día, ya que los otros pues estuvieron al parecer tranquilos, notaron cosas extrañas, o comenzaron a notar cosas extrañas. Animales colgados en los árboles, símbolos pintados con sangre seca. La bruja de Blair. Ándale, Sí, así, sí. como en la película de la bruja de Blair. Y un silencio total, o sea, no se escucha ni el viento, ni aves, ni insectos, no había absolutamente nada. Uno de los cabos les dijo que eso eran señales de brujería, evidentemente, Sí. que mejor se fueran, pero el teniente, cumpliendo órdenes, insistió en avanzar. Dijo, esa noche acamparon junto al pentagrama que está junto a un arroyo seco, perdón. Sí. Estaban cenando cuando escucharon un cuchillo agudo como de mujer, un chillido agudo, perdón, como de mujer, sí, hace chillido agudo. Ajá. Como de mujer, pero con un tono distorsionado como si viniera de muy lejos y desde dentro al mismo tiempo. ¿Qué tienes? Me ¿Estás dio una llorando? pinche basurita, Sí, güey. no llores, güey. Están saboteando en pleno en vivo. 3 soldados salieron a investigar, solo uno volvió, pálido, sin habla, nunca más volvió a hablar. Chinga. Al amanecer los La encontraron. bestia. Sus cuerpos estaban completos, pero sus rostros no eran los suyos, como si algo se los hubiera cambiado. Sí. Nadie pudo explicarlo, solo sabían que no podían seguir ahí. Sí, el coronel, el cabo les dije, les coronel. avisé. Doña Lupe la otra vez nos dijo Eran los mismos sí, vatos. el mismo güey. Dice, durante la retirada fueron perseguidos por sombras que se movían entre los árboles. Nunca las vieron directamente, pero todos las sentían, incluso los equipos de visión nocturna mostraban interferencias. Ya de vuelta al campamento base, un anciano que trabajaba como guía local les dijo, allí donde fueron, mijos, habitan los antiguos. Ay, hijo de la Son chingada. nahuales, señor. No de los que hacen hechizos, sino de los que nacieron así. O sea, ojo, Ah, ok. Ojo. Custodios del monte. Si no se metieron con ustedes fue porque ustedes no supieron lo que hicieron. Dice, el pelotón fue reubicado, la operación se Como canceló. justificándolos, ¿no? De alguna manera. Sí, sí, como... Les dieron chance de Le nada. ajá. sí. Sí, estos güeyes entraron porque la operación se canceló, mencionaba, y aunque no hay ningún informe oficial que hable de nahuales, todos los que estuvieron ahí comparten algo que les cambió la mirada, es una mirada distinta, como si por unos días hubieran visto el mundo sin la lógica militar, sin reglas, solo con miedo y
el monte Como- que había ahí. Solo humanos. Y lo interesante es que menciona el viejillo que son que A así ver. nacieron. A ver. No. Explícame eso. Tú, a ver, ¿qué entienden? ¿Qué entienden? Yo entiendo que para mí no son nahuales como los conocemos. Nahual es un brujo. Bueno, es que hay dos maneras de interpretación. La negativa, la que es más nueva, que es el brujo. Es un hechicero Ajá, o que una se convierte en persona animal. que estudió, por así decirlo, el arte del nahualismo y aprendió técnicas, De aprendió trans- cómo transformarse. Ajá. La otra es que es chamanes, brujos que están en contacto con la naturaleza y que ellos tienen su como espíritu animal. No se transforman. Su contraparte Ajá. animal. El famoso ¿cómo le llaman? Focal tonal, perdón, Tonal. el tonal. Y esto es como si fuera un Estamos hablando de ser, un humano. pues no Un creo. nahual tiene que ser un humano Sí, que se ajá. transforma. Pero aquí estamos hablando A mí- de espíritus, de seres de otra dimensión Oh. o que habitan ahí, es lo que yo entiendo, que como tal no es un nahual. A mí me sonaba como allá en el trabajo hay una zona donde hay un campos muy grandes, Sí. un monte deshabitado, hay contenedores, es una zona industrial, pero no hay máquinas, son puros contenedores y hay todo tipo de animales, hay águilas, zorros, jabalíes, cocodrilos porque Sí. hay una laguna y obviamente hay trabajadores que están ahí establecidos, tienen guardias ahí, tienen perritos que llegan y los Sí. alimentan y son las mascotas de ahí. Pero esos perritos a veces se van al monte y ya no regresan los vatos, pero se quedan ahí, se reproducen. Ya. Los hijos ya no tienen contacto con los humanos y son perros salvajes. Cuando a mí Ya. me dijeron, no, hay esto, hay perros salvajes, yo dije, ay, no manches, ¿cómo va a haber perros salvajes? Yo, en mi mente, Sí. viendo la imagen de un perro salvaje africano, ¿verdad? Con las orejillas negras, con la Sí, punta sí. blanca, dije, no mamen. Sí. Es un Y luego me coyote, dicen, no. Y ya me explicaron. Hay perros que se Sí. asilvestrados Sí. les llaman. Algo así es lo que yo pensé con los nahuales. Es que ahí va de nuevo. O sea, voy los a- vatos ahí nacieron. Voy a mencionar lo que dice el anciano. Dice, El viejo Jenkins. el viejo Jenkins. Allí donde fueron habitan los antiguos. Y él sí menciona, son nahuales, pero no de los que hacen hechizos, sino de los que nacieron así, es lo que me llama la atención. Ya. O sea, si naces así, es porque ya eres una criatura diferente a un hechicero. O sea, eres Ujú. energía, eres... Sí. Y luego menciona, custodios del monte, es como los guardianes del bosque, Beto. O sea, eso no lo habíamos mencionado en muchos episodios, pero aquí aparece otra vez guardianes de ese lugar que habitaban desde antes. Sí, no, es que era lo que decía Búrlate hace si ratito. quieres. No, pues era lo que iba a hablar del comentario que hice de muchas veces ese tipo de lugares, bajo las creencias que hay ahí, tienes que o pedir permiso o Sí, hacer un tipo de güey. ofrenda para entrar ahí. Ujú. O sea, no es como que puedas entrar nada más de huevos y ya, que es como lo que hacen los militares, ¿no? O sea, obviamente. Sí. Que a ver, creo que hay pelotones o eso que se adaptan como a las creencias en el Ujú. sentido Tal de vez si alguien dice, miembro "Hey". del pelotón sabe de eso. Sí, ¿verdad? yo he leído Sí. de historias donde hacen sus operativos Sí, que llegan y dicen, aquí hay que pedir permiso, hay que Ajá, hacer que se adaptan dejar como una a- ofrenda así porque pasa esto y esto. y es como, ok. Igual, te digo, en lugares que están alejados de la civilización como los montes, montañas, Y remotos, ¿no? los Sí, sí, sí. cenotes, que son Ándale. lugares que se consideran incluso sagrados, Sagrados, güey. que tienen miles de años. Entonces se menciona que ahí tienen sus guardianes, Claro. que son parecidos a humanos, pero Los saluches. con otras características. Sí. No, y aparte, por ejemplo, en el caso de los cenotes, puntualmente, lo relaciona mucho como energía. O sea, imagínate todos los sacrificios que hubieron ahí en su momento Sí, y ese tipo de cosas. Exactamente. Ajá. Toda Toda la carga espiritual. Sí, porque a ver, al final un sacrificio o un ritual va con un propósito Ujú. que no comprendemos. No sé si del todo o de ninguna manera,
Entonces imagínate toda la carga que hay ahí, o el propósito que hubo detrás de cada ritual y cada proceso tan repetitivo. Es como lo interesante, pero quién sabe, o sea, Y muy... ahorita que mencionas chaneques, también traigo una historia de eso, ¿eh? Hostia, Pero pues, no a sé si ver. quieren hablar de algo antes de que me... Yo... ¿Tú tienes algo por ahí? Yo no, yo estoy... No, ok. No, es que estos vatos, pues yo pienso que se encuentran con cada ser. Sí, Claro. con Dices, todo. güey, y aparte cada zona, al menos en nuestro país, tiene alguna leyenda o creencia Ujú. diferente. O sea, tú puedes estar en el norte y en el sur otra cosa. Sí, Ujú. O comparten similitudes, pero algo varía por ahí. sí, sí. Y lo que les quiero contar, si la titulan, esta no la pasé a documento, por eso lo tengo acá. Se llama La Operación Fantasma, así le llaman. Ok. Fue en el 2011 en el sur de Veracruz, en la selva. Otra vez límites con Oaxaca. Oaxaca como que tiene algo Es ahí. la mera mata. No, Mata, él la tiene mata. algo, tiene... Sí, ahí también fue un pequeño pelotón del ejército. Fueron también a investigar una comunidad, movimientos ahí medio turbios. Vamos a dejarlo Sí, de- sí, sí. No había grandes expectativas más que entrar, verificar y salir. Sí. Pero al final de cuentas, pues no fue así nada Ok, más. a ver qué pasó. Los soldados acamparon cerca, igual, de un arroyo seco. Ahorita que mencionaba, que fue Alex que decía que siempre el agua trae. Ah, sí. Que aquí Sí. van dos en las que mencionó. Agua. Bueno, está seco, ¿verdad? Pero Mira, el lugar. Nájera nos envió un quiéreme. Muchas Te gracias. quiero. Muchas gracias, Nájera. Sí, muchas gracias. También rodeado de árboles tan altos que apenas entraba la luz del sol. Desde la primera noche comenzaron los problemas. Los radios que dejaban de funcionar, linternas que fallaban, pasos que se oían entre ramas de los árboles pero nunca se veían. El sargento a cargo, un hombre serio y experimentado, pensó que eran animales o simplemente los nervios. Aunque sean militares, nunca o sea, son humanos. Sí. Ujú. Pero entonces comenzaron las desapariciones. Primero fue un soldado. Billy, ¿no? Ah, no sé. No, ese es de Predator. Sí, Predator. Pensé que Billy el de Jurassic Ah, sí, Park sí. 3. Estaba haciendo guardia este soldado y se esfumó así nada más. Ni una pisada dejó, ni un grito. Solo dejó una prenda encontrada a unos metros. Luego otro fue encontrado dormido dentro de un árbol hueco, como si lo hubieran colocado ahí. Chinga. Y no sabía nada de qué había pasado, no recordaba nada. Solo que escuchó risas como de niños. Ajá. El tercer día encontraron los rifles de varios hombres cubiertos con lodo, escondidos bajo una raíz. Nadie entendía cómo habían llegado ahí. Uno de los soldados comenzó a gritar, que nos están jugando, y pedía permiso para disparar a cualquier cosa que se moviera. O sea, el vato como que dijo, ya, nos están Sí, sí, jugando, sí. ¿qué onda con esto? Los pobladores, al enterarse, les dijeron lo que nadie quería escuchar, que eran chaneques. No los busquen, no los vean, no los reten, así de plano. Sí, claro. Según esto, la tradición local dice que los chaneques son pequeños guardianes del monte. Otros guardianes, ¿eh? Cámbiale el título y ponle guardianes de... Todos Es los, el to- monte. todos los guardianes. Todos los guardianes. Eso de los guardianes es un chiste local. Sí, desde los primeros episodios salió. Se ofenden si invades su espacio Sí. sin permiso y su venganza no es violenta sino confusa. Te desorientan, te esconden tus cosas, te hacen perderte dentro de ti mismo y algunos no vuelven. De eso sí he sabido que incluso se los llevan Sí. y los convierten en chaneques también. Son Skull Kids. Sí, Ándale, incluso algo así. ha habido casos donde gente se pierde y casualmente o como Ujú. quieras verlo, el último recurso es pedirle ayuda a los chaneques o Ujú. guardianes Sí. del bosque y casualmente el siguiente día aparecen. Sí. Ujú. En lugares donde se supone que ya habían buscado. Sí, pero les tienes que dejar como una ofrenda, Sí, un dulce, tienes que usar un juguete. ritual o algo por el Ah. estilo, pero vaya, tienes que pedirles a Ah, ellos ajá. porque ellos hacen que se pierdan. Sí. Que te lo devuelvan entonces. Tal cual. Ajá, es como bailarle ¿cómo le llaman
Hay un santo, ¿no? Que dicen que te baila un danzón para encontrar. Ajá. Sí, Sí, no sé cuál son entonces, pero sí. Pero sí. hay un caso ahí mínimo, o sea, chiquito, Ajá. de unos niños que desaparecieron en una selva, no me acuerdo en dónde, que fue muy sonado a nivel global. Ajá. Y se hicieron chingo de operaciones, búsqueda. Eran tal cual una hermana de, no sé, 12 años, un hermano intermedio que era de 8 y un bebé recién nacido. Estaban perdidos en la selva y ya tenían chingo de tiempo ahí. Los equipos de rescate daban vueltas y vueltas y vueltas y no encontraban. O sea, Ah, sí, cayeron sí. en lo... Un día lo hablamos, de hecho. Sí, creo que sí. El último recurso era una señora de la población les dijo, Ujú. hay que pedírselo a ellos. Fue el último recurso y por eso, digo, casualmente cuando les pidieron eso, Ujú. los encontraron en un lugar donde se supone que ellos ya habían dado Ajá. muchas vueltas. Entonces, ¿Y estaban bien? Ujú. sí, los niños estaban bien. Mágicamente estaban... Pero se quedaron con la señora. Dijeron, tú te quedas con nosotros. Desde entonces, esa señora la conocen como Blancanieves. Se queda con los ancianos. Y ahora nos dice Nájera, danzarle, decir unas palabras y amarrar algo rojo en la pata de una silla, ¿no? O sea, hay varios rituales, bueno, Debe rituales por haber así decirlo, ¿ah? muchos, sí. Bueno, también mencionan que si tienes caballos, que esto les gusta hacerles trenzas en la crin, a los No caballos. sabía Sí. eso. Ajá, que si tus Los- caballos tienen bueno, esos trenzas. eran los duendes, yo sabía. Pero los aluches, ¿También? es que, según yo, por lo que he visto, he leído, aluches, duendes, chaneques son lo Chaneques. mismo, pero de diferente región. Ok. Según, No. pues, por ejemplo, en Irlanda están los Leprechaun, algo así. Leprechaun. Ajá, en otros son los elfos, pero no son elfos como los del Señor de los Anillos, No. sino Sí. más chiquitos. En otros países les llaman diferentes. Todos Ok. los países tienen el equivalente del duende, Sí. pero vienen siendo casi lo mismo, parientes, Mm. por así decirlo. Ya. Te iba a decir que hace poco escuché una historia de duendes o no sé, de algo. De algo así. No hemos hecho capítulo de duendes, Sí, vamos cierto. a hacer uno Deberíamos pronto. Y creo que debemos invitar esa vez a Angie Chong Otra vez. Pero ya hay que cobrarle porque así como que no nos sale. Ese era una historia, a lo mejor nos salimos un poco de lo militar, pero tiene que ver con chaneques, pero eran chilenos, weón. Concha tu madre. Se agarraron en el aire, weón. En el aire. Español de España. Video épico. Era de que estaban en un edificio, un edificio de varios departamentos, que vivían dos vatos ahí Sí. y que se les escondían las cosas, ¿verdad? La típica de que las llaves así. Y vieron un pinche ser. O sea, una vez que los vatos siempre salían, eran estudiantes. Y cuando una vez que no hubo clases, regresaron antes o se quedaron en la casa. Y cuando llegaron, ya después de que les habían hecho travesuras en el departamento, dice uno de ellos que va a la sala y que ve así en un mueble a un ser, o sea, sentado. Voy a intentar a ver si se ve en la cámara, pero Así nada más. tranquilo. así como Tranquilamente. aburrido. Sí, sí, Ajá, sí. así todo desparramado en el mueble. Y dice, si te lo intento describir, lo más fácil sería decirte como un Ewok. Como Ok. los De ositos Star de Wars. Star Wars. Era así de ese tamaño, como de 1 metro. Todo peludo. Dice, era una mezcla entre Ewok y el tío Cosa de los Locos Adams. o Locos Adams. Era como de 1 metro, todo peludo, todo su cuerpo peludo, y la nariz era como de perro. Y los ojillos así, como dice él, como dos aceitunas negras. Ya. Nomás así dos ojillos negros. Y que el vato, o sea, se aguantó las ganas de gritar o así, y se regresó y le habló a su camarada y le dijo, ven, así como que ven a ver lo que hay ahí. Y que lo vieron los dos vatos que estaba así. Y Sí. que el otro güey, como que su reacción fue, vamos a darle en la madre. Violenta. Tenemos que matarlo, tenemos que eliminarlo. Sí. Y creo que fueron por un bate o no sé qué, y fueron contra él, y esa cosa se espantó, y que empezó así a correr por la casa, y ellos lo perseguían, pero lo que dicen es que se fue a la cocina, lo perdieron de vista, y decían, pues, ¿dónde chingados está? Que estaba en el horno, pero chiquito.
O sea, que el vato se había Sí, encogido encogió. y estaba así hecho bolita y lo vieron. Y acá el Carlos se la quiere curar, pero así es la historia. Sí. Y el vato le puso 10 minutos. A la- Le la deja ahí adentro. No, pero era el horno de la estufa. Ok, pues el De microondas. broma, Y se salió y cuando se salió se volvió a hacer grande y que así estaba. Total que terminó aventándose por la ventana. Pero no me acuerdo si dice algo del vidrio, si lo rompió o no. Sí, no. Pero, o sea, afuera ya no había nada, ¿va? No había rastro de que hubiera habido Un monillo. un monillo. Un monillo. Pero creo que él le decía un duende. Ujú. Decía que era un duende. Sí, Pero esa madre que... O sea, no es lo que... Todavía Entonces, me esperaría ver un gris ahí parado, Sí, sí, sí. un alienígena, a ver algo así. Peludillo ahí. Pero así describen a los aluches, ¿no? Bueno, Creo que sí. al menos Bueno, así era el no. luchador. Como un Ewok. El qué bonito. Qué bonito. El Saludos aluche al que que salía bonito. con tinieblas. tinieblas. Tinieblas, sí. Sí. Que esa fuera tu referencia así de El que bonito. de la lucha, para distinguir, Sí, identificar. Pero sí, o sea, es la misma descripción o parecido. Bueno, todavía no termina la historia, ¿eh? Ah, ¿no? Porque, o sea, si ustedes creen que estos güeyes se fueron, Sí. no, se quedaron. ¿Y qué creen que hicieron? Dispararon así a todas las Desgraciados. direcciones. No, pusieron trampas y encendieron hogueras. Ah, muy Sí, buena. pero error, güey. Aquí van a caer. Los vatos llenos de barro, ¿no? Sin moverse. Sí, sí, sí. O le dijeron, no te muevas. Su visión se basa en el sí, movimiento. Dr. Grant. Otra vez. Pero en lugar de ahuyentarlos, los atrajeron. ¿Cómo? O sea, en lugar de ahuyentarlos con las trampas, Sí, con el fue fuego, peor, güey. Ah, ok. como que les llamó la atención que estuvieran haciendo eso y pues vamos a verlo. Y vieron ojos pequeños brillando desde los arbustos, escuchaban carcajadas como ecos burlones y uno de los soldados disparó y el rebote de la bala lo hirió a él mismo. O sea, imagínate, disparas hacia el bosque y te Y te lo rebota la regresan. bala, güey. El pánico se apoderó del grupo, algunos se escaparon, otros se metieron a sus tiendas de campaña. El sargento ordenó pues una retirada inmediata, pero las brújulas giraban sin control. El GPS marcaba que estaban en medio del mar. Ala. Pasaron 2 días perdidos en un radio de menos de 2 kilómetros hasta que los rescataron, ¿verdad? Pero eso fue por casualidad, gracias a una patrulla aérea, porque por suelo dicen que no, Sí, era pudieron. no pudieron. Todos estaban vivos, pero deshidratados, cubiertos de lodo. No. Ahora sí. Y con los bolsillos llenos de piedritas y ramas, como si alguien se los hubiera estado A la vez. Castrosos, así, güey, güey, todavía los vatos. eran castrosos y jugando, como si estuvieran jugando con ellos. Sí. El Por eso decían informe- que su castigo era muy confuso. Sí, dice, y el informe, porque también viene informe, concluyó como desorientación por estrés térmico. Otro informe tonto. Todo estúpido. Dice Gaby Pérez, saludos desde San Luis Potosí. Saludos. Saludos. Hasta Saludos, allá. Gaby. Hasta ahí está el calor peor que aquí, ¿no? Sí. Más o menos. Pero Y saludos. uno de los soldados, años después, dijo otra cosa. Y cito lo que dice. Ujú. Los chaneques no matan, pero sí te roban algo. No sé si fue el tiempo, el juicio o el alma. Solo Sí. sé que desde esa noche nunca volví a dormir en la selva sin pedir permiso primero. Es lo que mencionábamos. La madre. Claro. De pedir permiso al bosque y a Sí. los seres de ahí. Sí sé de casos, o sea, de militares que, a ver, no está en su protocolo ni nada, pero ellos por respeto, o sea, y por Ujú. seguir Sí, las y creencias. porque ya han de saber historias, ¿no? Sí, y hasta un tema también como político con la gente que está ahí. Lugareños, ujú. Como decir, pido, pero al final pues nada te afecta, ¿no? Sí. Sí, incluso los mismos lugareños, pues la gente que se dedica hacia a ser curanderos, muchas veces los limpian o los protegen. Los protegen. Sí, ¿no? incluso Para- hasta por un tema estratégico, pues a ver, te conviene tener de tu lado a... O sea, te conviene tener tranquila a la población de ahí, Ujú. por lo menos. Sí. Pero... Así es. Sí, Bueno. sí, sí. No sé qué Ay, más, vamos. podamos... Pues ya llevamos una hora y media. ¿Rápido? Y Creo y que sí ahora sí pasa nos ganó. volando. Siento que nos ganó un memito. Trajo Estuvo- unas estuvo historias. muy Ese bueno. es mi mero mole. Igual creo que valdría la pena, como dijo Memo, hacer un episodio de... Sí, de cosas de duendes, porque no Ujú. hemos hablado de eso. También Sí, quiero muchos hablar, temas. bueno, ahorita no va, pero quiero que hagamos un tema de los elfos azules, hablando de eso, Ah, sí. del DMT.
Sí, creo que Yo no tengo mucha información de eso, pero Podemos buscar. investigamos. mucho, sí. Sí, yo creo que en los siguientes episodios esperen ya más Más contenido. episodios. No, más contenido sobre eso. Pero bueno, pues fueron buenos los casos de Fueron buenos y Ujú. gracias a la gente que se conectó y a los que dejaron comentarios. Sí. Muchas gracias. Síganos en La interacción en nuestro es- canal de YouTube Ajá, también. que es lo principal. En YouTube estamos igual como Horizonte de Sucesos y ahí están. Este en vivo va a aparecer ahí mañana y ahí están todos los en vivos y todos los episodios. Ya llevamos cerca de 80 80 más o episodios menos. prácticamente. Y hablamos de ovnis más que nada, pero también hay mucho paranormal, criptozoología, misterios en general. Y Sí. si lo quieren escuchar, pues dense una vuelta por ahí. Sí, saludos Sí. a Ana Catalina, dice que llega tarde. No. Bueno, puedes ver desde el Sí. inicio el en vivo. No sé si aquí se pueden en TikTok. Si se No. puede. ¿No? No, No, pero Pero mañana sí. va a aparecer, repito, en nuestro canal de YouTube. Ahí es donde queda. Sí, igual este no va a ser el último episodio, entonces no hay problema. O sea, Sí, no. ya nos acompañarás después. Pues creo que vamos a dejarle hasta aquí.